Yo realmente para cuando ya, no sé, decidí ser una mujer trans o una mujer y ya ser como realmente me sentía. Eh, Me tocó, no sé, salir de mi ciudad, desplazarme de mi sitio de origen, de mi familia, de mis amigos, de mi estudio, de mi entorno, y llegar a un sitio que no tenía ni idea ni conocía, que fue acá en Bogotá. Entonces, creo que al igual que todas las chicas tienen que siempre de alguna manera desplazarse forzosamente de todo su entorno para empezar una vida nueva. Le conté a mi madre mi condición, pues mi sexualidad, cuál era. Entonces para ella fue muy duro y ella me echó de la casa. Pues como les digo, pues no sabía, no sabía cómo defenderme, no sabía más qué hacer, pero sí ya había visto, sin querer queriendo, como dice el cuento, la zona de prostitución. Y vuelves a empezar una nueva vida, vuelves como a nacer y tienes que pasar de alguna manera como por todas las etapas, pero no sé, toda la misma vez, o sea, en un mismo tiempo tienes que vivir como la infancia, la adolescencia y llegar como a esa juventud trans y todo revuelto, pues hace que sean un poco las cosas como más complicadas. Si hablamos en el 80, la zona de trabajo sexual era en la 22 con cuarta, 24 con cuarta, en las Torres Blancas, pues en estos sectores era la mayor concentración de mujeres trans que venían de distintas partes de Colombia a ejercer el trabajo sexual como tal aquí. Muere todo, muere una etapa, muere de alguna manera tu familia, tus amigos, toda la sociedad que te rodea y vuelves a empezar una nueva vida. Las chicas llegan de todas partes de Colombia a Bogotá desde los 12, 13 años a ejercer trabajo sexual aquí. Y es como, de cierta manera, decir para ellas, es algo nuevo, pero es un reto que todas tienen, la capital, la oportunidad, pero vienen siempre a ejercer, porque no hay otra forma de vivir, no tienen de qué manera otra trabajar, ni nada. En el trabajo sexual encuentran, pues, una forma de vivir. Quiero ser chica, pero la única forma de serlo es yéndome a la calle, es estando allá en la zona de prostitución porque no tengo otra salida, ni otra alternativa, ni otra oportunidad, pues para desarrollar mi personalidad. Entonces, creo que también es una decisión de mucho valor. Entonces, nada, pues ya llegué al barrio Santa Fe o sea, sin saber absolutamente nada, sin conocer cómo era el contexto del barrio Santa Fe, y llego y me encuentro pues con un mundo lleno de drogas, lleno de peligros, lleno de delincuencia, lleno de comercio sexual, pero también lleno de muchas oportunidades que en un futuro pues cambiarían mi vida. Si seguramente hiciéramos una indagación en el común de la gente, ¿qué se han pensado de una persona trans o de una persona travesti? Porque la gente reconoce más el término travesti, todo el mundo se imagina, no, es un personaje de 1,80 m, es un man vestido de peluca con tacones altos, con una voz absolutamente masculina y encima de eso con un maquillaje exuberante y mostrando las piernas de una manera grotesca y mostrando su cuerpo de una manera estrambótica, pero creo que eso no es. Las familias desafortunadamente no están preparadas aún para estos temas. A muchas les ha tocado aprender a la fuerza y es entendible. Yo no puedo criminalizar a mi padre ni acusarlo porque fue el tipo de educación que él recibió. Entonces yo también tengo que ser una herramienta pedagógica para transformar todas esas cosas. Desafortunadamente muchos padres no lo entienden. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no acompaña a las familias LGBTI, no tenemos ese acompañamiento, ¿no? Muchas de nosotras abandonamos nuestros hogares siendo menores de edad y estando en el ciclo etario de la niñez-adolescencia, como el paso a la adolescencia. El Estado no garantiza los derechos de los niños, eso es mentira, eso es una mentira, eso es una falacia. El Estado garantiza lo que quiere garantizar a los niños. Ahorita quien ejerza prostitución siendo menor de edad no es castigado sino la persona que usa los servicios sexuales que vende una persona menor de edad. Pero yo me pregunto, ¿el castigarla es la solución? No.
el Estado en ningún momento está preparado para garantizar toda la producción legal, normativa del Estado es heterosexual, es con perspectiva sexual, de sexo, y sexo a partir de la genitalidad. Hay leyes para hombres y para mujeres, no hay leyes para personas en su contexto completo, reconociendo todas sus interseccionalidades, reconociendo su cosmogonía. Entonces me reconocen a mí a partir de mi sexo y eso dificulta mucho las cosas. Desafortunadamente a las mujeres trans nos han circunscrito principalmente a dos actividades, al estilismo y a la prostitución, eventualmente espectáculos, shows y otras actividades. Ahorita hemos logrado avances y ya están contratadas en algunas otras cosas, pero lo que a mí me preocupa es que eso depende de presupuestos de la cooperación internacional y de la bonomía del gobierno de turno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien sería el ente estatal encargado de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, no tiene una perspectiva. Hay un caso, y que me sirva esto de denuncia, un caso de una niña trans que fue encontrada en la localidad de Santa Fe, y la solución que encontró el Instituto Colombiano de Bienestar a partir de la Defensoría de Familia fue masculinizarla, fue quitarle sus extensiones, vestirla de hombre y hacerla negar su construcción identitaria femenina y decirle, usted tiene que vivir como hombre. Las personas trans trabajan con su cuerpo y pues es la manera de poder vender un producto es mostrándolo y exhibiéndolo. Entonces, antes de juzgar a una persona por cómo se ve o cómo está vestida, debemos primero juzgar por qué, tenemos que entrar a hacer un análisis de por qué esa persona está parada allá. Y como yo se lo digo a todo el mundo, antes de decirle a una persona trans que se quite de esa esquina, tenga por lo menos las agallas y el coraje de analizar por qué esa persona está puesta allá, y se va a dar cuenta que simplemente es porque es el lugar que el Estado y la sociedad le ha dado, porque no le han dejado otra opción. Y el Estado tiene que reivindicar sus derechos para que esa persona no esté allá. El día que las personas trans estemos en igualdad de condiciones con respecto a los derechos que tiene cualquier otra persona, seguramente que si nos ven en esa esquina pueden decirnos váyanse de ahí, hagan otra cosa, pero mientras tanto no pueden decirnos eso. Hay un alto índice de chicas trans que hoy por hoy viven con VIH y que no se les presta su servicio, que no las atiende un bacteriólogo, un nutricionista, que no hay oportunidad, digámoslo, de vida, porque esto es negarle la vida. Entonces, esa es como una de las cosas que me hace pensar que podemos hacer muchas cosas más a favor nuestro, sin tener que depender solo de la prostitución. Nada más paradójico que yo tenga que pedir una autorización para un examen y si no me la dan me muero. Entonces, la reforma a la salud quedó en un tema meramente administrativo. A la reforma a la salud le falta hacer un acto administrativo bilateral que cuente con la participación efectiva de las personas para que corresponda a las cosas, para reformular ese plan obligatorio de salud, que es salvaje y perverso. Todos los derechos son interdependientes entre sí. El único derecho que tiene y el único derecho que debe garantizarse de un ser humano es el derecho a una vida y a una vida en condiciones dignas. Yo, para poder tener ese derecho como mujer trans, debo tener derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, todos mis derechos, los 37 derechos que están insertos en la Constitución Política de Colombia, que los han categorizado de primera, segunda, tercera generación, hasta cuarta, ya vienen los de cuarta, pero pues no, todos los derechos en su conjunto y en su interdependencia garantizan mi derecho a la vida digna. En el caso específico del derecho a la salud, hombre, ¿cómo se convierte en una paradoja que me digan a mí, tienes derecho a desarrollar libremente tu personalidad, cuando yo quiero conectar con una identidad de género femenina, cuando yo quiero construir mi ideal de mujer y no tengo la posibilidad de ser acompañada por los servicios de salud? Entonces, ahorita hay algunos avancecitos, algunas cosas, pero otras cosas siguen siendo consideradas estéticas. Y es más, yo tengo que patologizarme, decir que yo estoy enferma
decir que yo sufro de disforia de género, ahora lo cambió, en el DSM-4 era disforia de género, ahora en el DSM-5 va a ser trastorno de la identidad, que es la misma vaina con distinto nombre. Las mujeres trans desde hace muchos años creo que han sido un principio de transformación, ¿no? De transformación social, de transformación corporal, de transformación de las mentalidades. Cuando hablamos de temas trans, de temas identitarios, de temas de identidades de género no normativos, estamos hablando de cuerpos y de categorías y de procesos políticos que se posicionan en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades del mundo y en la gran ciudad de Colombia, en las grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Cali, Medellín, algunas ciudades grandes de provincia o algunas ciudades grandes regionales como Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, empieza a mencionarse un poco el tema de las experiencias trans, pero en contextos rurales no, en contextos indígenas no. Entonces, seguramente no existe lo trans como lo conocemos, ¿no? Pero seguramente existen experiencias de tránsitos por los géneros, tránsitos por los sexos, de sexualidades y géneros no normativos en contextos rurales, en contextos de provincia, en contextos étnicos seguramente, ¿no? Hacia el siglo XX, hacia 1927, la primera imagen de una persona trans en la ciudad de Bucaramanga, que se llama El Excluido, que hay una foto fascinante del personaje sentado así de una manera muy sofisticada, la primera travesti retratada de esa época. Quien lo hizo fue Benjamín de la Calle, entonces retrató a este personaje que se llamaba Álvaro Echevarría. Y es muy interesante porque se narra de que fue la primera persona travesti que oficialmente se le hizo una foto. Además de ser personas trans, somos personas que hemos tenido poco acceso a capitales no solo económicos, sino a capitales también culturales, por ejemplo, a capitales que se pueden adquirir en espacios como la institución escolar. Los cuerpos de las personas trans cuentan una historia y esa historia la cuentan a partir de las cicatrices, pero para las personas trans la construcción de su cuerpo también simboliza los logros que han tenido en la vida, y que creo que eso es algo que tenemos que mostrar, y por eso las personas trans lo muestran. Y es ahí donde yo me cuestiono por qué el cuerpo de las personas trans para muchas personas puede ser tan violento y tan agresivo cuando ha sido lo único que les hemos permitido adquirir en la vida. Es la única posesión y el único logro que han hecho, que es su cuerpo. Entonces, ¿por qué tenemos que sentirlas y hacerlas sentir vergüenza de lo que han construido, que lo han construido con tanta dignidad como cualquier otra persona? La T ocupa un lugar secundario en las agendas, en los procesos de representación, en las búsquedas políticas, ¿cierto? Creo que el sector LGBTI como sector no se ha interesado en promover este tipo de asuntos que ustedes están, por ejemplo, promoviendo, ¿no? Relacionado con un reconocimiento jurídico de las mujeres trans, un reconocimiento identitario de las mujeres trans. Yo creo que esto lo han hecho las mujeres trans de una manera mucho más autónoma, y lo hacen de una manera mucho más autónoma, y dentro de lo LGBT, dentro de ese movimiento oficial, se posterga, se pone en un segundo lugar, se ubica en un segundo plano, búsquedas de las mujeres trans, de los hombres trans, incluso de las personas intersexuales. Muchos grupos intersexuales y muchos discursos intersexuales están claramente por fuera de esto LGBT, ¿no? Y las personas intersex, muchas personas intersex no se reconocen como pertenecientes a una sigla que reivindique identidades sexuales o identidades de género no normativas. Empecé a pensar, a ver toda la problemática, todo el sufrimiento que hay alrededor nuestro, con la discriminación por ser mujeres trans, con la poca inclusión que hay de nosotras en todos los aspectos, tanto en el estudio, en el trabajo, en la salud, en todas esas cosas. Y me dolía como el ver que nadie, o son muy pocas las personas que trabajan en frente a toda la problemática que sufrimos. Y de tal manera que inicié
más que todo por las vías de la salud primero. Todo esto de la salud me conllevó a ver que el problema era más grande, que no era todo esto. De cierta manera empecé dentro de todo el activismo, fue por la problemática más de todo de la salud, de todas las vulneraciones, de todas las barreras de acceso que nosotras como mujeres trans tenemos frente al sistema de salud. También ver el ver que no tenemos que ser encasilladas siempre a lo mismo, que somos putas o somos peluqueras y no podemos hacer cosas diferentes. Porque el tema de la participación es fundamental, pero no la participación exigida a nosotras per se, sino que las instituciones, el Estado debe garantizar nuestra participación a partir de nuestras propias dinámicas. Yo no voy a construir un país aguantando hambre, yo no voy a dejar mi espacio de producción por irme a construir un mejor país, porque los míos y yo misma aguanto hambre. Entonces no es posible entenderlo de esa forma. Entonces, si el Estado me obliga a mí a asumir una identidad de género, cualquiera que ésta sea, para facilitarse algunas acciones afirmativas que me garanticen el ejercicio de derechos, está fallando. El Estado tiene que reconocerme. Por eso la Constitución Política de Colombia contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a reconocer mi persona jurídica, y mi persona jurídica no es solamente un nombre, mi persona jurídica es todo lo que yo soy. También mostrarle un poco a las mujeres trans, y es que ninguna mujer es menos que otra porque tenga o no tenga, porque creo que estamos en igualdad de condiciones. Lo que tenemos que realmente nosotras, entre nosotras, construimos nuestra feminidad como queremos, pero eso es algo que la sociedad a veces no entiende, ¿no? Entonces a veces tiende la tendencia como que, bueno, es que queremos hacer show o queremos producir espectáculo, pero es la manera como construimos nuestras propias feminidades, y que eso hace parte precisamente de esa maravillosa historia de las personas trans, de la cual no se nos ha hablado. Pensar más allá de la identidad, ¿no? Más allá de categorías identitarias estables, fijas, como estas categorías que aparecen en las actuales movilizaciones por las identidades de género y por las orientaciones sexuales. Entonces, pues no sé, quizá dejar de pensar en esos términos tan identitarios, quizá dejar de enunciarse en esos términos tan identitarios, podría ser más eficaz. Pues no hablar de una ley para trans, no hablar de una ley para intersex, para transexuales, sino hablar de no sé, procesos de reivindicación que tengan que ver con la autonomía en la construcción de los géneros, ¿no? También para una mujer, también para un hombre, pues independiente de que necesariamente exista una experiencia de tránsito por los sexos o de tránsito por los géneros. La experiencia de exclusión de las mujeres trans no solo tiene que ver con una identidad de género no normativa, sino también con una exclusión, con una exclusión de los espacios donde se producen y donde se reproducen capitales, como el espacio escolar, por ejemplo, el espacio de las instituciones educativas, el espacio de las universidades, y esto creo que tiene que ver también con estructuras, digamos, de clase social, ¿no? Con estructuras materiales, con estructuras económicas que excluyen a ciertos cuerpos, que excluyen también, digamos, a ciertos géneros, en este caso, pues a géneros que se salen de los modelos binarios, de los modelos normativos. Yo no puedo tener una vida digna si no tengo trabajo, educación, un medio ambiente sano, vivienda. Bueno, todo eso, cultura, recreación, deporte, todo eso hace parte de mi vida digna. Entonces, cuando el Estado entienda que hay cosas que también no solamente son de mi salud física, y el Estado parece que entendiera no del concepto de la OMS, el concepto de salud, sino el concepto propio que tienen de la salud para curar enfermedades, o de la ausencia de enfermedad, y eso no es la salud. Y el Estado, cuando apropie un concepto que también reconozca mi salud mental, la prostitución tiene que ser reconocida, es un oficio. Miren, cumplimos con todos los requisitos para ser considerada una actividad laboral, y se cumplen todos los presupuestos para que sea considerada un contrato entre personas, ya sea de prestación de servicios o ya sea un contrato laboral. Entonces, ¿por qué no reconocerla como una actividad laboral? ¿Por qué no dignificarla?
¿Por qué no dignificarla? ¿Por qué no reconocer los derechos de las personas? ¿Por qué no respetar los derechos de las personas? Sobre la prostitución pesan muchos moralismos. Yo soy un producto de la prostitución. Yo gracias a la prostitución pude estudiar, pude meterme en muchos espacios, pude hacer muchas cosas. Entonces no es cierto que la prostitución sea una actividad que no dignifique. La prostitución dignifica y totalmente. Todo va en el proyecto de vida de la persona. Yo no puedo calificar un oficio, una profesión por el comportamiento de una persona. El tema es construir la persona, más allá de la mujer, construir la persona y el ser humano que yo quiero ser. Pero aparte también es una cosa de felicidad. Los seres humanos venimos al mundo a ser felices y a eso es lo que tenemos que apostarle. Y para mí el ser una mujer trans, para mí significa felicidad, para mí significa ser digna, ser una persona respetable, ser una persona que las demás cuando me vean, que no me vean una palabra acá que dice trans, sino que digan simplemente humano y debe ser respetado. Eso para mí es, creo que es lo importante, y mi invitación es a todas las personas trans, a las personas travestis, transformistas, no importa la categoría en la que se ubique, y es que se integren, busquen, se unan a nosotras y a nosotros y construyamos un mundo más justo, más equitativo, donde seguramente todo ese dolor que hemos sentido, todas esas violencias que hemos vivido y todas esas cosas que nos han lastimado, podamos entre todas y todos cambiarlos en un mundo más equitativo para todas y para todos. Como que nos dejen ser, como que nos den las mismas igualdades y oportunidades por parte del Estado de ser como cualquier otra persona. Por eso yo creo que se hace necesario que todas las personas que estamos interesadas en el tema nos articulemos y produzcamos un acto legislativo del nombre que se le quiera dar, acompañado de un COMPES, acompañado de los recursos necesarios para que las mujeres trans empecemos a gozar de una ciudadanía plena. Que no seamos pocas y con los esfuerzos propios y con las peleas diarias, las batallas diarias, no, que seamos todas, que seamos todas. Y yo creo que por eso es importante una ley que garantice nuestros derechos, que garantice nuestra identidad, que sea una ley que respete quienes somos, que no solamente nos reconozca como personas que necesitamos hacer unos cambios físicos, sino que podamos hacer unos cambios legales de nuestros nombres, que podamos ir por la calle sin ningún tipo de violencia, que podamos vivir como cualquier otra persona sin problema. Creo que hacia eso es hacia lo que le apunto y le apuntamos, porque ese es un sueño no mío, es un sueño de muchos y de muchos que creo que hay que visibilizar. Muchos y muchos estamos detrás de este sueño y es lograr que seamos incluidos dentro de la parte legal, dentro de la parte social, donde el Estado pueda reconocer. Ya hemos dado unos pequeños avances con diferentes tutelas que han entrado y con algunas sentencias que se han logrado, pero eso no basta. Queremos que haya algo absolutamente que desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, garantice la dignidad de las personas trans, pero dignidad absoluta, no es dignidad a medias, no es simplemente que le vamos a dar una casita con una puertica y 3 ventanas, no, sino que tengamos posibilidades a esa casita, que tengamos posibilidades a educación, que tengamos a posibilidades de lograr y alcanzar y estar en unos niveles que pueden estar todo el mundo. La apuesta para las mujeres trans es desarrollar un proceso organizativo y establecer múltiples diálogos con los géneros, con las clases sociales, con las sexualidades, con las razas excluidas, ¿no? Que están en proceso de lucha y que están en proceso de transformación social, participar de espacios políticos donde se debatan temas que tengan que ver con la salud a nivel nacional, pues todo a mí me parece que si no se transforma la salud, la ley 100, la estructura burocrática asesina y macabra de este país en cuanto a salud, nunca vamos a tener bienestar, ni las mujeres trans ni ninguna persona en Colombia. Entonces, participar de estos debates en muchos espacios, en espacios mediáticos, académicos, en el Congreso, ser críticas también de estas mafias en lo que se ha convertido actualmente la salud, por ejemplo, que me parece algo pavoroso y que creo que todas las personas, todos los seres humanos en Colombia, incluso si los animales pudiesen protestar, también tendríamos que protestar junto con los animales por esta cosa tan arbitraria que pasa con la salud de los colombianos.